Bienvenidos, hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, da escalofríos, la psicopatía. Un tema complejo. Sí, pero lo vamos a hacer desde un ángulo que segura nos esperan. Tenemos en nuestras manos un ensayo fascinante. Muy fascinante. Se titula Monstruos o almas caídas, psicópatas bajo la luz de la Biblia. Un título que ya de por sí es una declaración de intenciones. Totalmente. La misión aquí es investigar un caso complejo. O sea, la evidencia clínica nos da un perfil, un qué, pero no nos dice el por qué profundo. No llega al fondo de la cuestión. Exacto. Así que vamos a buscar pistas en un lugar inesperado. Textos de hace miles de años. A ver si logramos armar el rompecabezas. Es que es un enfoque arriesgado porque, de entrada, choca con nuestra mentalidad moderna. Muchísimo. Hoy en día, cuando hablamos de un psicópata, la palabra que nos viene a la mente es monstruo. Automáticamente. Y es una palabra útil, en cierto modo. Crea una barrera. Nos permite decir, ellos no son como nosotros. Nos da como una seguridad. Claro, los ponen en otra categoría. Justo. Lo interesante de la perspectiva que vamos a analizar es que hace todo lo contrario. Derrumba esa barrera. La quita por completo. Insiste en que, por más retorcida que esté, estamos hablando de una condición humana. Y claro, eso nos obliga a hacernos preguntas mucho más incómodas sobre el mal y la culpa. Exacto. Empecemos por ahí, porque esa es la atención principal del texto. ¿Monstruo o humano? A mí, instintivamente, me sale llamarlo monstruo. Es más fácil. Es que es lo natural. Pero el ensayo nos desafía desde la primera página. ¿Es un ser de otra especie? ¿O es uno de los nuestros, pero profundamente roto? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que propone esta cosmovisión es que el mal no se explica, quitándole la humanidad a alguien. Sino Explicando cómo esa humanidad se distorsiona. El texto se apoya en ideas como la que aparece en la carta a los romanos, que dice algo así como, todos pecaron. Ok, entiendo. La idea es que la capacidad para el mal es universal. Es radical, pero sí. La semilla del egoísmo, de la crueldad, no es un virus externo que infecta a unos pocos. Es un potencial oscuro que está latente en la condición humana. Solo que en la mayoría de nosotros está controlado. Controlado por la empatía, la conciencia, la cultura. En el psicópata, parece que todos esos frenos están rotos. Vale, antes de meternos de lleno en la filosofía, pongamos las cartas sobre la mesa, para que todos hablemos de lo mismo. Una base común. El ensayo menciona el perfil clínico básico, el que conocemos por gente como Robert Hare. Hablamos de una falta total de empatía, incapacidad para sentir culpa. Encanto superficial, manipulación, la lista que hemos visto en las películas. Esa misma. Sí, y esa lista es crucial, porque dentro de ella hay una frase que es el epicentro de todo el debate moral y teológico. ¿Cuál es? El psicópata sabe la diferencia entre el bien y el mal en un plano intelectual. Entiende perfectamente las reglas sociales. Pero No lo siente. No hay una alarma interna, no hay una punzada de culpa, no hay una resonancia emocional con el dolor ajeno. sabe que está mal, pero le da igual. Le da igual. Sabe que apuñalar a alguien le traerá consecuencias, pero no siente el horror de esa acción. Y es justo en esa brecha, entre el saber y el sentir, donde se juega todo. Y aquí es donde el análisis se pone denso. Introduce a un psiquiatra y teólogo alemán, Manfred Lutz, que lanza una acusación bastante fuerte. Sí, muy fuerte. Dice que tendemos a medicalizar lo moral. O sea, que convertimos la maldad en una enfermedad para no tener que lidiar con ella. Es una idea provocadora. La tesis de Lutz, según el texto, es que cuando llamamos a la maldad patología, le hacemos un favor a quien la comete. ¿Cómo que un favor? Lo convertimos en una víctima de su propia biología. Si es una enfermedad, no es una elección, es un síntoma. Y Lutz dice, un momento, para el carro. La psiquiatría puede describir una conducta, puede identificar patrones, pero no tiene las herramientas para explicar el mal moral. No puede responder al por qué alguien elige hacer daño. Pero espera, eso es muy contraintuitivo. ¿No es útil pensar en ello como una enfermedad? ¿No nos ayuda a quizá tratarlo o entenderlo mejor en lugar de solo juzgar? Es que el argumento no niega la utilidad de la psiquiatría, sino que advierte sobre el riesgo de usarla para anular la dimensión moral. O sea, una cosa es entender. Exacto. Una cosa es entender que hay factores biológicos que predisponen a no tener empatía.
Y otra muy distinta es decir que esa persona, por tanto, no tiene ninguna responsabilidad. Ya veo. El texto conecta esto con ideas bíblicas muy antiguas, como la del corazón engañoso de Jeremías. Esos textos no hablan de locura clínica, sino de una voluntad que se ha endurecido. Un problema del alma, no solo del cerebro. Justo, esa es la idea. Esto nos lleva de cabeza a un concepto teológico central en el ensayo, la imago Dei, la idea de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, un pilar fundamental. Francamente, esta idea se estrella contra la pared cuando pensamos en un asesino en serie. ¿Cómo puede una teología sostener que esa imagen sigue ahí? Suena casi a negación. Entiendo perfectamente el choque, y el texto lo aborda de frente. La postura clásica de gente como Agustín de Hipona es que la imago Dei no es un estado de perfección moral. Entonces, ¿qué es? Es la estructura fundamental del ser humano. La razón, la voluntad, la capacidad de amar. El mal no borra esa imagen. Sino que la deforma. La ensucia. La pone a trabajar en contra de su propósito. Es como tener un motor potentísimo diseñado para mover un coche, pero que alguien ha manipulado para que funcione como un arma. El motor sigue ahí, pero su función está pervertida. Y la prueba, según el ensayo, está en que la Biblia prohíbe el asesinato precisamente porque el hombre sigue estando hecho a imagen de Dios. Incluso después de la caída, exacto. Y la implicación es enorme. Permite condenar el acto con la máxima dureza, sin tener que deshumanizar por completo al que lo comete. Entonces, para que quede claro, desde esta visión, ni el criminal más atroz deja de ser, en su esencia, un portador de esa chispa divina, aunque esté cubierta de lodo. Has dado en el clavo. No es que la pierda, sino que la ignora o la usa para el mal. La imagen está fracturada, distorsionada, pero no aniquilada. Y esto es lo que impide llamarlo monstruo en un sentido literal. Es una tragedia humana, no una anomalía zoológica. Hay una metáfora en el texto que me pareció potentísima para describir esto. Viene del profeta Ezequiel. Una imagen brutalmente precisa. Que habla de quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Sí. Y tenemos que entender que para la mentalidad hebrea, el corazón no era solo la sede de los sentimientos. Era el centro de mando, la voluntad, el intelecto, la conciencia. O sea, un corazón de piedra no es alguien que no se emociona. No. Es alguien cuya voluntad es impermeable al bien, a la justicia, al dolor ajeno. Es una descripción perfecta de una desconexión moral profunda. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que hace más de 2500 años, sin ningún conocimiento de psicología clínica, ya existía una descripción tan precisa de este tipo de desconexión? Parece que sí. Eso es increíble. Y me hace pensar, ¿la ciencia moderna ve algo parecido? ¿Existe un correlato físico para este corazón de piedra? Es una pregunta excelente. Y aunque el ensayo no profundiza en la neurociencia, la conexión es inevitable. A ver. Los estudios de imágenes cerebrales en psicópatas muestran de hecho una actividad reducida en áreas como la amígdala o la corteza prefrontal. Que son las áreas de la empatía, de las emociones. Exacto. Las que están relacionadas con el procesamiento de las emociones y la toma de decisiones morales. No es que no tengan esas partes del cerebro, sino que no se encienden de la misma manera. ¡Wow! Así que sí, en cierto modo, la neurociencia moderna está poniendo imágenes a lo que el profeta Ezequiel describió poéticamente. La intuición era pasmosamente correcta. El texto también trae a un autor más reciente, C.S. Lewis, para darle otra vuelta de tuerca a la naturaleza del mal. Sí, y nos plantea una especie de acertijo filosófico. Si todo lo que existe viene de una fuente buena, ¿de dónde diablos sale el mal? Claro, ¿de dónde? La solución que propone Lewis es brillante. El mal no es una cosa en sí misma, no tiene sustancia. Es más bien un parásito. Un parásito. Sí. Es la ausencia, la corrupción o la perversión de algo bueno que ya existía. La oscuridad no es algo, es la falta de luz. La enfermedad es la falta de salud, entiendo. ¿Y cómo se aplica eso al psicópata? Pues que nadie puede ser puramente malo, porque para operar, el mal necesita secuestrar facultades que son buenas en sí mismas. Como la inteligencia. Exacto. Un psicópata manipulador necesita inteligencia, que es un don. Necesita voluntad, que es algo bueno. El problema es que tiene esas facultades completamente desconectadas de la compasión, del amor. El resultado es un ser humano desintegrado. Justo.
Una inteligencia afiladísima sin el contrapeso del corazón. Una libertad sin brújula moral. No es un demonio, es un humano roto, cuyas piezas no encajan. Lo que nos devuelve, una y otra vez, a la pregunta más difícil, la que recorre todo el análisis. Si no sienten culpa, ¿podemos de verdad considerarlos moralmente responsables? Uf. Es que no me entra en la cabeza. Si alguien es literalmente incapaz de sentir que hizo algo mal, ¿no es eso una forma de ceguera moral que, si no los excusa, al menos disminuye su culpa? Es la objeción más lógica y humana. Es como culpar a un daltónico por no ver el color rojo. Claro, pero la respuesta que da la fuente, basada en siglos de tradición, es que estás confundiendo el termómetro con la fiebre. ¿Cómo? La responsabilidad moral, argumenta, no reside en el sentimiento de culpa, ¿Sino en qué? en el conocimiento de lo que está bien y mal y en la voluntad de actuar. El sentimiento de culpa es una consecuencia, una alarma, pero no es la fuente. A ver si lo entiendo. El psicópata no es ciego en ese sentido. Sabe perfectamente que la sociedad condena el asesinato. Conoce la ley. La conoce a la perfección. Simplemente no le importa o elige ignorarla para su propio beneficio. Esa es la idea. Exactamente. No es ciego, es indiferente. No carece de conocimiento, carece de un freno emocional. Pero la elección de pisar el acelerador sabiendo que no tiene frenos sigue siendo una elección. Por eso, desde esta perspectiva, no es moralmente inocente. Aunque su conciencia esté dañada y no produzca el sentimiento de culpa, la responsabilidad recae en el acto de la voluntad, no en la reacción de las emociones. Es duro. Pero nos lleva a la última puerta, la más oscura de todas. Si todo esto es así, ¿hay alguna posibilidad real de redención? ¿La pregunta del millón? ¿Puede arrepentirse a alguien a quien en el fondo no le importa el daño que ha hecho? Y honestamente, esta es la parte más difícil de digerir de todo el ensayo, porque el texto lo aborda con una cautela enorme y hace una distinción crucial. ¿Cuál? El concepto bíblico de arrepentimiento, la palabra griega es metanoia, no significa principalmente sentirse mal. Entonces, ¿qué significa? Significa cambiar de mente, cambiar de dirección. Es un acto de la voluntad, una decisión de dar media vuelta. Entonces, teóricamente, un psicópata podría tomar esa decisión de forma puramente racional, incluso sin sentir remordimiento. Como un cálculo estratégico. Sí, como un cálculo de que su vida actual es destructiva y debe cambiar de estrategia. Esa es la puerta teológica que el ensayo deja entreabierta. No es un arrepentimiento emocional sino volitivo. La postura es muy equilibrada. No es ingenua. No dice que sea fácil ni probable. Pero tampoco cierra la puerta. Se niega a cerrarla por completo. Menciona la posibilidad de ser una nueva creación, como dice el apóstol Pablo. No se garantiza la conversión, ni mucho menos. Pero teológicamente no se declara imposible. Bien, hemos recorrido un camino bastante denso. Si intentamos destilar la idea final, ¿qué nos queda? A ver, ¿cuál es tu conclusión? El psicópata, visto bajo esta luz, no es un monstruo de otra especie, pero tampoco es una simple víctima inocente de su cerebro. No es ni una cosa ni la otra. Parece que la conclusión es que es un ser humano parte de nuestra misma especie caída, pero en quien el mal, digamos que juega con las cartas marcadas, con muy pocos frenos internos. Esa es una síntesis perfecta. La visión bíblica no nos da una respuesta fácil y ordenada que nos deje tranquilos. Para nada. Al contrario, complejiza el problema. Nos obliga a mirar el mal no como algo ajeno, sino como una posibilidad terrible dentro de nuestra propia condición humana. Lo cual nos deja con una última idea para darle vueltas. Sí, un pensamiento que me parece inquietante. Adelante. Si aceptamos la premisa de que la ausencia de un sentimiento, como la culpa, no elimina la responsabilidad moral, ¿qué nos dice eso sobre cómo juzgamos las acciones de los demás? ¿Y las nuestras? Buena pregunta. Quizás el mal más peligroso no es el que nos grita, el que nos atormenta y no nos deja dormir. Quizás el mal más peligroso es el que hemos justificado y racionalizado tantas veces, que se ha vuelto silencioso, cómodo. El mal que ya no se siente en absoluto.